En las sombras del bosque mexicano, una mujer abandonada con su hijo recién nacido enfrentaba la muerte, mientras los lobos aullaban en la distancia. Y su historia de supervivencia estaba a punto de comenzar de la manera más inesperada en Isabella. Morales apretó a su bebé contra el pecho, sus dedos temblorosos ajustando la manta desgarrada, que era todo lo que quedaba de su vida anterior. El llanto de Diego se mezclaba con el viento que susurraba entre los pinos, y cada gemido de su hijo era como una daga en su corazón maternal. Las últimas luces del atardecer se desvanecían entre las ramas, transformando el bosque en un laberinto de sombras amenazantes. Las huellas del carruaje que la había dejado allí ya eran apenas visibles en la tierra húmeda, como si la familia de su esposo hubiera querido borrar hasta el último rastro de su existencia. Su vestido de seda, otrora símbolo de su posición en la alta sociedad de Monterrey, ahora colgaba en jirones, manchado de lodo y lágrimas. Los zapatos de terciopelo, tan inadecuados para caminar por senderos rocosos, tenían las suelas desgastadas, y los pies le sangraban dentro de ellos. «Silencio, mi amor», murmuró a Diego en voz baja, meciendo su pequeño cuerpo mientras escaneaba desesperadamente el bosque en busca de algún refugio. Pero cada dirección parecía igual de hostil, cada sombra escondía peligros que su mente urbana apenas podía imaginar. En el recuerdo de aquella mañana terrible aún quemaba en su memoria a don Ricardo, su esposo, de pie junto a la cama matrimonial, mientras los sirvientes empacaban sus escasas pertenencias. «El niño no es mío», había declarado con voz fría como el acero. «Una mujer que deshonre el apellido Velasco no tiene lugar en esta casa». Las acusaciones de adulterio habían brotado de su boca como veneno, cada palabra diseñada para destruir no solo su reputación, sino su alma misma. Un aullido más cercano hizo que se sobresaltara, y Diego respondió con un llanto más intenso. Isabela sabía que el sonido de un bebé podría atraer a los depredadores, pero no tenía forma de calmarlo. Su leche se había secado por el estrés y el hambre, y las últimas migajas de pan que había guardado se habían terminado. Al mediodía, las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, que se oscurecía, frías e indiferentes a su sufrimiento. Isabella se puso de pie con piernas temblorosas, sabiendo que quedarse inmóvil significaba la muerte segura. Tenía que encontrar agua, refugio, algo que les diera una oportunidad de sobrevivir hasta el amanecer, mientras daba sus primeros pasos vacilantes hacia la espesura del bosque, con Diego aferrado a su pecho y el miedo corriendo por sus venas como fuego líquido. Isabela no sabía que el destino ya había puesto en movimiento los eventos que cambiarían su vida para siempre. El primer trueno resonó entre las montañas como el rugido de un dios furioso, y Isabela supo que la tormenta que se acercaba podría ser tanto su salvación como su perdición. Las gotas gruesas comenzaron a caer, salpicando su rostro mientras Diego lloraba con más fuerza, como si presintiera el peligro que se avecinaba. Fue entonces cuando lo vio. Una figura emergió de entre los árboles, como una aparición, montada en un caballo negro que parecía deslizarse sobre el suelo del bosque, sin hacer ruido. El jinete llevaba un sombrero de charro, adornado con plata, que brillaba incluso bajo el cielo encapotado, y su presencia llenaba el espacio con una autoridad silenciosa que hizo que Isabela retrocediera instintivamente. «No se acerque», gritó, su voz quebrándose por el miedo, apretando a Diego contra su pecho como un escudo. «No nos haga daño». El hombre detuvo su montura a una distancia respetuosa, y por un momento que pareció eterno, solo se escuchó el tamborileo de la lluvia sobre las hojas y los sollozos ahogados del bebé. Isabella podía sentir los ojos del extraño estudiándola, evaluando su situación con una intensidad que la hacía sentir completamente expuesta. «Señora», dijo finalmente, su voz profunda y calmada cortando a través del sonido de la tormenta, «no vengo a lastimar a nadie». Se bajó del caballo, con movimientos fluidos, manteniendo las manos visibles, mientras se acercaba lentamente. Isabela notó las espuelas de plata que tintineaban suavemente con cada paso, la pistola enfundada en su cinturón, pero también algo más, la forma gentil en que extendía sus manos, como si estuviera acercándose a un animal herido. «Mi nombre es Alejandro Vázquez», continuó, deteniéndose a varios pasos de distancia, «y usted y su hijo van a morir si permanecen aquí esta noche». No era una amenaza, sino una declaración simple de hechos que golpeó a Isabella con la fuerza de la verdad.
Ya podía sentir cómo el frío se filtraba a través de su vestido empapado, cómo Diego temblaba contra ella, cómo sus propias fuerzas se desvanecían con cada minuto que pasaba. «Tengo un refugio cerca», ofreció Alejandro quitando su zarape y manteniéndolo extendido hacia ella. «Está seco, hay comida y un lugar seguro para el niño». Isabela miró el zarape, luego el rostro del hombre. Bajo el ala de su sombrero, podía ver ojos oscuros que no mostraban malicia, sino algo que había olvidado que existía. Compasión genuina. La lluvia arreció, convirtiendo el bosque en un torrente de agua y viento. Diego lloró más fuerte, y Isabela supo que no tenía elección. La cabaña apareció entre los árboles como un milagro tallado en madera y piedra, escondida tan perfectamente, en un claro rodeado de rocas, que Isabela nunca la habría encontrado sola. Alejandro la guió adentro sin ceremonia, encendiendo una lámpara de aceite que bañó el interior con luz dorada y cálida. Isabela se quedó de pie junto a la puerta, goteando agua sobre el piso de madera pulida, estudiando cada rincón del espacio con ojos desconfiados. La cabaña era más grande de lo que había parecido desde afuera, con una chimenea de piedra, estantes llenos de libros, y muebles que hablaban de manos hábiles y cuidado meticuloso. «Siéntese junto al fuego», dijo Alejandro, ya ocupado encendiendo la leña seca que tenía preparada. «Necesita entrar en calor antes de que la fiebre la tome». «¿Por qué me ayuda?», preguntó Isabela, su voz apenas un susurro mientras observaba cómo las llamas cobraban vida. «No me conoce, no sabe quién soy». «¿Alejandro?», no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se acercó a un armario y sacó una manta gruesa de lana, junto con ropa limpia y seca. Los colocó en una silla cerca del fuego, y luego se dirigió a la cocina, manteniendo una distancia respetuosa. «Sé que es una madre protegiendo a su hijo», dijo finalmente, comenzando a preparar algo caliente en una olla de barro. «Eso es suficiente para mí». Diego había dejado de llorar, pero seguía inquieto contra el pecho de Isabela. Ella podía sentir cómo su pequeño cuerpo buscaba calor, cómo sus manitas se aferraban a su vestido, empapado con desesperación silenciosa. «Hay un biombo ahí», indicó Alejandro sin voltear a verla. «Puede cambiarse sin preocuparse». «Why hate?» Mantas limpias para el niño en el baúl junto a la ventana. Isabela hesitó, estudiando la espalda del hombre. Sus movimientos en la cocina eran seguros, pero no agresivos. Eficientes, pero no urgentes. No había nada en su comportamiento que sugiriera peligro. «¿Y sin embargo, vive solo aquí?», preguntó, dando un paso cauteloso hacia el fuego. «Sí», respondió Alejandro, removiendo lo que fuera que estaba cocinando. El aroma a hierbas y caldo llenó la cabaña. «Desde hace 3 años». Había algo en la forma en que lo dijo, una nota de dolor cuidadosamente controlada, que hizo que Isabela lo mirara con nuevos ojos. Por primera vez notó las cicatrices en sus manos, la forma en que sus hombros se tensaron cuando mencionó su soledad, la manera en que evitaba mirarla directamente. «¿Perdió a alguien?», preguntó suavemente. Alejandro se detuvo por un momento, la cuchara suspendida sobre la olla. «Todos hemos perdido algo, señora». El caldo caliente había devuelto algo de vida a Isabela, y por primera vez en días, Diego dormía pacíficamente envuelto en mantas limpias junto al fuego. La luz danzante de las llamas creaba sombras suaves en las paredes de la cabaña, y el silencio entre ella y Alejandro se había vuelto menos tenso, más expectante. «No se lo he agradecido», dijo Isabela, ajustando su nueva ropa a un vestido sencillo pero limpio, que Alejandro había producido misteriosamente de algún lugar de la cabaña. «Por Salvanas, por todo esto». Alejandro levantó la vista de donde estaba reparando una correa de cuero, sus ojos encontrándose con los de ella por primera vez desde que habían llegado. «No es necesario agradecer un acto de humanidad básica». «¿Es eso lo que piensa que somos? ¿Un acto de caridad?». Las palabras salieron más cortantes de lo que Isabela había pretendido. Años de humillación afilando su lengua como una navaja. «Pienso que es una mujer que ha sido lastimada», dijo Alejandro, con calma, poniendo a un lado su trabajo. «YQ está furiosa con el mundo, pero principalmente consigo misma». La precisión de esas palabras golpeó a Isabela como una bofetada. Sintió como las lágrimas que había estado conteniendo durante días, finalmente comenzaron a brotar, y no pudo. «Mías», comenzó, luego se detuvo, sin saber cómo continuar. La abandonó. Peor. Isabela se limpió los ojos con manos temblorosas.
me acusó de adulterio, delante de toda su familia, delante de los sirvientes, delante de la su vas se quebró, dijo que Diego no era su hijo. Alejandro permaneció en silencio, pero ella podía sentir la intensidad de su atención, la forma en que se inclinó ligeramente hacia adelante, invitándola a continuar sin presionarla. Ricardo Velasco, continuó Isabela, el nombre saliendo de sus labios como veneno. Uno de los hombres más ricos de Monterrey. Se casó conmigo por mi dote, pero nunca me amó. Cuando Diego nació con la piel más oscura que la suya, cuando su familia comenzó a susurrar, se tocó el rostro, recordando los golpes. Fue más fácil culparme que admitir que simplemente tengo sangre indígena. ¿Y es verdad?, preguntó Alejandro suavemente. ¿Es Diego su hijo? Isabella lo miró directamente a los ojos. Cada gota de sangre en mi cuerpo, cada latido de mi corazón. Diego es mi hijo en todos los sentidos que importan. Entonces, no hizo nada malo. Pero ellos me hicieron creer que sí, en las palabras salieron como una confesión. Durante meses me hicieron creer que era una mujer sin valor, sin honor, sin derecho a existir. Alejandro se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la noche. Los hombres poderosos a menudo destruyen lo que no pueden poseer completamente. Había algo en su voz que sugería experiencia personal, y Isabela sintió la primera chispa real de curiosidad sobre este hombre misterioso que las había salvado en la mañana. Llegó con el canto de los pájaros, y la luz dorada filtrándose a través de las ventanas de la cabaña. Isabela despertó en una cama real por primera vez en semanas, con Diego durmiendo pacíficamente a su lado. El pánico la golpeó momentáneamente. ¿Dónde estaba Alejandro? Hasta que escuchó el sonido de un hacha cortando leña en el exterior. Se vistió rápidamente y salió de la cabaña, encontrándolo trabajando cerca de un pequeño establo. A la luz del día, pudo verlo claramente por primera vez, alto y fuerte, con manos que hablaban de años de trabajo duro, pero también de una elegancia natural en cada movimiento. Sus ropas de charro, ahora sin el zarape, mostraban la calidad de la plata trabajada a mano y el cuero finamente curtido. Buenos días, dijo él, deteniéndose en su trabajo. ¿Cómo durmió? Mejor de lo que he dormido meses, admitió Isabella. Pero no puedo quedarme aquí para siempre, viviendo. Tesuk. Alejandro clavó el hacha en un tronco y se volvió hacia ella completamente. ¿Qué sabe hacer? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Qué quiere decir? ¿Puede cocinar, coser, cuidar animales, montar a caballo? Enumeró las habilidades como si estuviera haciendo inventario. Para sobrevivir aquí, necesita ser más que una dama de sociedad. Isabela sintió una mezcla de indignación y curiosidad. Sé bordar, sé tocar el piano, sé organizar cenas para 20 personas y hacer conversación educada en 3 idiomas. Habilidades útiles en un salón, concedió Alejandro. Pero aquí necesita otras cosas. Sin más explicación, se dirigió hacia el establo y salió con un caballo ensillado. No era la montura elegante que ella recordaba de su vida anterior, sino un animal de trabajo, fuerte y seguro. Primera lección, anunció, aprenderá a montar como alguien que pertenece a estas montañas. Isabella retrocedió instintivamente. No puedo dejar a Diego. Diego viene con nosotros. Alejandro produjo un rebozo que había sido modificado para cargar al bebé de forma segura. Los niños de aquí aprenden a montar antes de caminar. Durante la siguiente hora, Isabella luchó con el caballo, con su propio miedo, y con la frustración de sentirse completamente incompetente en cada vez que se caía y se cayó muchas veces. Alejandro la ayudaba a levantarse sin críticas, solo con instrucciones pacientes y firmes. No trate de controlarlo, le dijo, mientras ella se aferraba a las riendas, con nudillos blancos. Conviértase en parte de él. Sienta sus movimientos, respire con él. Gradualmente, algo comenzó a cambiar. Isabela sintió el ritmo del caballo, la manera en que su cuerpo podía moverse con el animal, en lugar de contra él. Cuando finalmente logró un trote suave sin caerse, la sensación de triunfo que la invadió era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. Bien, dijo Alejandro, y en esa simple palabra, Isabela escuchó algo que no había oído en años, en respeto genuino, esa noche. Mientras cepillaba el caballo bajo la supervisión de Alejandro, Isabela se dio cuenta de que por primera vez desde que podía recordar,
No se sentía como una víctima. La niebla matutina se arremolinaba entre los pinos como fantasmas, cuando Alejandro regresó del río con noticias que hicieron que Isabela sintiera como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una tensión que ella no había visto antes. «Hay hombres preguntando por usted en el pueblo de abajo», dijo sin preámbulos, comenzando a ensillar los caballos con movimientos urgentes. «Ofrecen una recompensa considerable por su rescate». Isabela sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Ricardo, su esposo ha contratado cazarrecompensas. Les ha dicho que usted fue secuestrada, que perdió la razón después del parto». Alejandro apretó las correas con más fuerza de la necesaria. «Según ellos, son héroes viniendo a salvar a una pobre mujer enloquecida y su hijo inocente». La ironía amarga de esas palabras golpeó a Isabela como una bofetada. Incluso en su abandono, Ricardo había encontrado una manera de convertirse en el héroe de la historia, pintándola como la víctima que necesitaba ser salvada de su propia locura. «¿Cuántos?», preguntó, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «6 qui puggi contar, bien armados, con buenos caballos». Alejandro la miró directamente. «¿Y conocen estas montañas mejor de lo que me gustaría?» Isabela cargó a Diego en el rebozo, sus manos trabajando automáticamente mientras su mente procesaba las implicaciones. Durante las últimas semanas, había comenzado a sentirse segura, a creer que quizás podría construir una nueva vida aquí. Ahora esa ilusión se desmoronaba como castillos de arena. «¿A dónde iremos?», preguntó. «Conozco un lugar», respondió Alejandro, ayudándola a montar. «Pero el camino es peligroso, especialmente con el niño». Mientras cabalgaban por senderos que parecían conocidos solo por él, Isabela no pudo evitar preguntarse qué más había en el pasado de este hombre, que la hacía capaz de navegar por las montañas como si fueran su propio patio trasero. Los sonidos de persecución, cascos lejanos, voces llevadas por el viento lo siguieron durante horas. Fue al mediodía cuando vieron la primera señal real de peligro, un humo de una fogata reciente en un claro que acababan de dejar atrás. Los cazarrecompensas estaban más cerca de lo que habían pensado. «Están siguiendo nuestro rastro», murmuró Alejandro, estudiando el humo con ojos entrecerrados. «Son mejores de lo que esperaba». Isabela sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la montaña. «¿Y si nos alcanzaran?». Alejandro tocó la pistola en su cinturón, un gesto que ella había visto hacer antes pero que ahora tenía un significado completamente diferente. «No lo harán». Había algo en su voz, una certeza fría y letal, que le recordó a Isabela que este hombre gentil, que le había enseñado a montar y la había cuidado con tanta paciencia, también era alguien capaz de violencia. Cuando fuera necesario en el pensamiento, debería haberla asustado. En cambio, mientras espoleaban sus caballos hacia terreno más difícil, Isabela se encontró sintiendo algo que no había experimentado en años, a la sensación de tener a alguien dispuesto a luchar por ella. A la cueva apareció como una cicatriz negra en la cara de la montaña, apenas visible detrás de una cortina de agua que caía desde las rocas superiores. Alejandro los guió adentro, justo cuando la tormenta que había estado amenazando todo el día finalmente descargó su furia. Sobre las montañas adentro, el aire era fresco y seco, con el eco constante del agua cayendo, creando una sinfonía natural que calmó a Diego hasta que se durmió. Alejandro encendió una pequeña fogata usando leña seca que había almacenado allí previamente, y Isabela se preguntó cuántos refugios como este tenía esparcidos por las montañas. «Ha estado aquí antes», observó, acomodándose cerca del fuego con Diego en sus brazos. «Muchas veces». Alejandro se sentó al otro lado de las llamas, su rostro mitad iluminado, mitad en sombras. «Esta cueva me salvó la vida hace 3 años». Había algo en su voz que invitaba a más preguntas, pero Isabela esperó. Durante las semanas que habían pasado juntos, había aprendido que Alejandro era un hombre que revelaba sus secretos en sus propios términos, en su propio tiempo. «¿Recuerda que me preguntó si había perdido a alguien?», continuó, removiendo el fuego con una rama. «La verdad es que lo perdí todo». Isabela sintió el peso de esas palabras, la manera en que parecían salir de un lugar profundo y doloroso dentro de él. «Mi nombre completo es Alejandro Vázquez de Montemayor R», dijo, y el apellido golpeó a Isabela como un rayo. Kenosha. Ese nombre lo había escuchado
en los círculos sociales de Monterrey. Mi familia tenía la hacienda más grande del estado. 20,000 hectáreas, miles de cabezas de ganado, cientos de trabajadores. ¿Qué pasó? Lo que siempre pasa cuando un hombre tiene algo que otros quieren, y no es lo suficientemente cruel para protegerlo. Su sonrisa era amarga. Mi socio, mi mejor amigo desde la infancia, me acusó de robar dinero de nuestros negocios comunes. Presentó documentos falsificados, sobornó a los jueces correctos, convenció a las personas adecuadas. Isabella sintió un dolor familiar en el pecho, el reconocimiento de una traición que entendía demasiado bien. Perdí la hacienda, las tierras, el ganado, todo a mi esposa. Se detuvo, y cuando continuó, su voz era apenas un susurro. María no pudo soportar la vergüenza. Se envenenó antes de que pudiéramos perder la casa. Alejandro... Isabella extendió su mano hacia él a través del fuego, pero él la detuvo con un gesto. Después del funeral, Gonzalo, mi antiguo socio, me ofreció trabajo como capataz en mi propia tierra. La risa que escapó de él no tenía nada de humor. Cuando Mineig, sus hombres me golpearon y me dejaron por muerto en esta misma cueva. Isabella entendió entonces por qué la había ayudado, por qué había reconocido en ella algo familiar. Ambos habían sido traicionados por aquellos en quienes más confiaban. Ambos habían sido despojados de todo lo que definía sus identidades. Por eso vive solo, dijo suavemente. Vivía solo, corrigió Alejandro, mirándola directamente a través de las llamas, hasta que una mujer apareció en mi bosque con un bebé en brazos, negándose a rendirse incluso cuando todo parecía perdido. El fuego crepitó entre ellos. Pero Isabella sintió que algo más cálido y más peligroso se encendía en su pecho. El pueblo aparecía como un secreto guardado en un valle escondido. Casas de adobe, que parecían haber crecido de la misma tierra roja que las rodeaba. Isabella sintió decenas de ojos siguiendo cada uno de sus movimientos, mientras Alejandro la guiaba por la calle principal, Diego durmiendo tranquilamente en sus brazos. San Miguel del Monte, murmuró Alejandro cerca de su oído. Un lugar donde las preguntas no siempre son bienvenidas, pero la protección es real. Las mujeres se asomaban por las puertas, susurrando entre ellas en voces demasiado bajas para entender, pero Isabella podía sentir el peso de su escrutinio. Los niños corrían junto a los caballos, fascinados por los extraños, hasta que sus madres los llamaban con voces agudas. Alejandro Vázquez, una voz profunda, los detuvo. Un hombre mayor se acercó, su sombrero en la mano, pero sus ojos cautelosos. Ha pasado tiempo desde que nos honró con su presencia. Don Esteban. Alejandro desmontó y ayudó a Isabella a hacer lo mismo. Necesito hablar con el consejo. El viejo estudió a Isabella con ojos que habían visto demasiado mundo. Y ella es la razón por la que necesito hablar con el consejo. Una hora después, Isabella se encontró sentada en un círculo de ancianos en la plaza del pueblo, sintiéndose como si estuviera siendo juzgada por crímenes que no entendía completamente. Diego había despertado y parloteaba contento en sus brazos, ajeno a la tensión que llenaba el aire. Es bonita, observó una mujer mayor, estudiando a Isabella como si fuera una yegua en venta. Pero las mujeres bonitas traen problemas, especialmente las que vienen con hombres persiguiéndolas, añadió otro anciano, dirigiendo su comentario directamente a Alejandro. Isabella sintió que su cara se enrojecía. No pedí que me persiguieran. ¿Habla? La primera mujer sonrió, pero no era una expresión amistosa. ¿Y qué más puede hacer, aparte de verse bonita y causar problemas? Puede montar, dijo Alejandro antes de que Isabella pudiera responder. Puede trabajar y puede disparar un rifle mejor que la mitad de los hombres aquí. En Isabella lo miró sorprendida. Había aprendido a disparar durante su tiempo en la cabaña, pero no sabía que él había notado su progreso. Los cazarrecompensas no se detendrán en las fronteras de nuestro pueblo, dijo don Esteban gravemente. Si la queremos aquí, todos corremos riesgos. Y si no la queremos, intervino una voz joven. ¿Qué dice eso de nosotros como pueblo? Isabella miró hacia la voz y vio a una mujer de su edad, con ojos inteligentes y manos callosas de trabajo duro. Soy Rosa, dijo la mujer, acercándose, y creo que una mujer que puede sobrevivir en las montañas con un bebé merece una oportunidad. El debate continuó mientras el sol se ponía, voces alzándose y bajando como las mareas. Isabella escuchó argumentos sobre seguridad, sobre tradición, sobre lo que el pueblo le debía a los extraños.
versus lo que se debía a sí mismo. Cuando finalmente don Esteban levantó la mano para silenciar las voces, Isabella sintió que su futuro colgaba en el equilibrio. «¿Puede quedarse?», anunció. «Pero si trae la violencia a nuestro pueblo, será expulsada inmediatamente». Isabella asintió, entendiendo que esto no era el final de la prueba, sino apenas el comienzo. El polvo se alzaba en nubes doradas bajo el sol de la tarde, cuando los jinetes aparecieron en el horizonte, moviéndose hacia San Miguel del Monte con la determinación de hombres que habían encontrado finalmente a su presa. Isabella los vio desde la ventana de la casa donde se hospedaba y sintió que todo su mundo se desmoronaba una vez más. «Rosa», llamó, su voz apenas un susurro urgente. «Ve a buscar a Alejandro ahora». Pero, incluso mientras Rosa corría hacia los corrales donde Alejandro estaba trabajando, Isabella sabía que era demasiado tarde. Los jinetes ya estaban entrando en la plaza del pueblo y a la cabeza del grupo, montado en un caballo blanco que había sido su regalo de bodas, cabalgaba a Ricardo Velasco. Se veía exactamente como lo recordaban, imponente, rico, seguro de su poder, pero ahora había algo más en su rostro, una dureza que no había estado allí durante su matrimonio. La humillación de su partida lo había cambiado, endurecido algo que ya era cruel, en algo verdaderamente peligroso. «Ciudadanos de San Miguel», su voz resonó por la plaza, comandando atención con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Busco a mi esposa Isabella Velasco, que fue secuestrada de su hogar». Isabella observó desde las sombras, mientras los villagers se reunían, sus rostros cuidadosamente neutrales. Junto a Ricardo cabalgaban 6 rurales, soldados de la policía rural con uniformes polvorientos y rifles listos. «La mujer está enferma», continuó Ricardo, su actuación perfecta para la audiencia. «Perdió la razón después del nacimiento de nuestro hijo. El hombre que la secuestró se aprovechó de su condición». «¿Y quién sería ese hombre?», preguntó don Esteban, dando un paso adelante con la dignidad tranquila que lo había convertido en líder del pueblo. «Un bandido conocido como Alejandro Vázquez». Escupió Ricardo el nombre como si fuera veneno. «Un hombre que perdió sus tierras por robar a sus socios y que ahora vive como un animal en estas montañas». Isabella sintió la furia ardiendo en su pecho. Cada palabra era una mentira calculada, diseñada para convertir al pueblo contra Alejandro antes de que él pudiera defenderse. Fue entonces cuando Alejandro apareció, caminando hacia la plaza con la calma letal de un depredador. Sus espuelas tintinearon suavemente contra las piedras, y Isabella pudo ver cómo su mano descansaba casualmente cerca de su pistola en Ricardo. «Velasco», dijo, su voz cortando el aire como una cuchilla, «sigue siendo tan cobarde como siempre, necesitando 6 hombres para enfrentar a uno. Devuélveme a mi esposa, ladrón». Ricardo desmontó, su propia mano moviéndose hacia su arma. «¿Tu esposa?». Alejandro se detuvo en el centro de la plaza. «¿Te refieres a la mujer que abandonaste en el bosque para que muriera, esa esposa?». El silencio que siguió fue tenso como una cuerda de violín. Isabella pudo ver la duda creeping into some of the villagers' faces, la forma en que intercambiaban miradas cuando la versión de Alejandro contradecía la historia cuidadosamente construida de Ricardo. «Eres un mentiroso», siseó Ricardo, pero había algo desesperado en su voz ahora. «Entonces déjala elegir». Alejandro extendió sus brazos, su desafío claro y simple. «Si es tu esposa, si realmente te ama, déjala venir a ti por su propia voluntad». Isabella sintió que había llegado el momento de la verdad, el momento en que tendría que elegir no solo entre 2 hombres, sino entre 2 versiones completamente diferentes de quién era y quién podría llegar a ser. Con Diego apretado contra su pecho, salió de las sombras hacia la luz del sol de la plaza. El amanecer llegó como un juez silencioso sobre la plaza de San Miguel del Monte, pintando las montañas circundantes en tonos de oro y escarlata, mientras 2 hombres se preparaban para decidir el destino de una mujer, que ya había elegido su propio camino. Isabella se mantuvo en el borde de la plaza, Diego durmiendo contra su pecho, observando cómo Alejandro y Ricardo se enfrentaban según las reglas ancestrales del honor charro. «Un duelo a caballo», había declarado don Esteban la noche anterior, cuando las tensiones amenazaban con explotar en violencia descontrolada. «Como dictan nuestras tradiciones, el ganador tiene el derecho de hablar por la mujer». Ricardo había aceptado con la arrogancia de un hombre acostumbrado a ganar. Pero
Isabela había visto el destello de incertidumbre en sus ojos. San Alejandro era conocido en estas montañas no solo como un sobreviviente, sino como un jinete cuyas habilidades bordeaban lo legendario. Ahora, mientras los primeros rayos del sol caían sobre la arena de la plaza, ambos hombres montaron sus caballos, con la solemnidad de guerreros antiguos. Ricardo lucía su mejor traje de charro, bordado en plata y oro, montando el mismo caballo blanco, que había sido símbolo de su riqueza. Alejandro, en contraste, vestía el léder trabajado y la plata simple que había llevado durante sus años en el exilio, pero había una dignidad en el que ninguna riqueza podía comprar. Las reglas son simples, anunció don Esteban al círculo de villagers, que se había reunido para presenciar el duelo. Habilidad contra habilidad. Honor contra honor. El primero en tocar el suelo con cualquier parte de su cuerpo que no sean los pies, pierde el derecho a hablar. Isabella sintió su corazón latiendo tan fuerte, que estaba segura de que despertaría a Diego. Había presenciado espectáculos ecuestres durante su matrimonio. Había visto hombres competir por premios y prestigio, pero esto era diferente. Esto era vida o muerte, libertad o esclavitud, futuro o pasado encarnados en dos jinetes circling each other como depredadores. La señal de inicio fue el disparo de una pistola al aire. Inmediatamente, Ricardo espoleó su caballo hacia Alejandro, intentando usar su velocidad y peso para derribar a su oponente. Pero Alejandro se movió como líquido, guiando su montura en una danza que parecía desafiar la gravedad misma. Una y otra vez, Ricardo intentó maniobras que habrían funcionado contra jinetes menos hábiles. Cada vez, Alejandro no solo las esquivaba, sino que las convertía en oportunidades para demostrar una gracia que hizo que los villagers murmuraran en asombro. Fue cuando Ricardo, frustrado y desesperado, intentó una maniobra peligrosa que podría haber lastimado a ambos caballos, que Alejandro decidió terminar el duelo. Con un movimiento que Isabel apenas pudo seguir con los ojos, usó su reata para enredar las piernas de Ricardo, enviándolo al suelo en una nube de polvo. El silencio que siguió fue total, roto solo por el jadeo de los caballos y el llanto suave de Diego, quien había despertado con el ruido. El duelo ha terminado, declaró don Esteban. Su voz, llevando la autoridad de siglos de tradición en la lluvia, comenzó a caer, justo cuando los rurales partían del pueblo, llevándose con ellos a un Ricardo derrotado cuyas últimas palabras habían sido una promesa amarga de que esto no había terminado. Pero mientras Isabella observaba las primeras gotas transformarse en un aguacero que lavaba el polvo de la plaza, sintió que algo más estaba siendo lavado también, a años de vergüenza, de dolor, de creer que no valía nada. Venga. Rosa apareció a su lado con una manta gruesa, cubriendo tanto a Isabella como a Diego. La lluvia de montaña puede ser brutal, pero también trae bendiciones. Se refugiaron en la casa de Rosa, junto con otras familias del pueblo. Isabella se encontró por primera vez, siendo tratada no como una visitante o una carga, sino como una de ellos. Las mujeres se turnaron para cargar a Diego, cooing over him, en el español musical de las montañas, mientras los hombres hablaban con Alejandro sobre los trabajos que necesitaban hacerse una vez que pasara la tormenta. ¿Sabe qué significa esto?, le preguntó Rosa. Gesturing toward the rain, and the easy acceptance que Isabella veía a su alrededor. Que ya no es la mujer que llegó aquí huyendo. Rosa sonrió. Ahora es Isabella de San Miguel del Monte. Esa noche, mientras la lluvia continuaba cayendo en un ritmo constante sobre el techo de tejas, Isabella se sentó junto a la ventana con Diego en sus brazos, observando cómo Alejandro hablaba con don Esteban cerca del fuego. Había una tranquilidad en el que no había visto antes, como si el duelo hubiera resuelto algo más que solo el conflicto con Ricardo. ¿En qué piensa?, preguntó él más tarde, cuando los demás se habían ido a dormir y solo quedaban ellos despiertos en cómo cambia todo tan rápido, murmuró Isabella. Hace 6 meses, era la esposa de un hombre rico en Monterrey. Hace 3 meses estaba muriendo en un bosque. ¿Y ahora? Isabella miró a Diego, quien había comenzado a sonreír recientemente, sus pequeños ojos siguiendo el movimiento de las llamas. Ahora soy madre, soy parte de una comunidad, soy en libre. La palabra hanging in the air, entre ellos, pesada con significado. Alejandro se acercó hasta sentarse beside her, close enough que podía sentir el calor de su cuerpo. Isabella, dijo suavemente, hay algo que necesito preguntarle. Ella se volvió para mirarlo,
notando por primera vez las pequeñas cicatrices en su rostro que hablaban de años de vida dura, pero también los ojos gentiles que la habían visto en su peor momento y habían elegido ayudar en lugar de juzgar. ¿Se quedaría?, preguntó. ¿Construiría una vida aquí conmigo si se lo pidiera? Isabela sintió que su corazón se expandía hasta llenar toda su chest. ¿Me lo está pidiendo? En lugar de responder con palabras, Alejandro tomó su mano libre, llevándosela a los labios para besar suavemente sus nudillos. Afuera, la lluvia siguió cayendo, lavando el mundo limpio y preparándolo para nuevos comienzos. 6 meses después, Isabela se paró frente al pequeño espejo de rosa, ajustando por última vez el vestido que las mujeres del pueblo habían cosido juntas para su boda. No era la seda importada y encajes que había usado en su primer matrimonio, sino algo mejor en algodón blanco, bordado con flores de las montañas, cada puntada hecha con amor y bendiciones por manos que ahora consideraba. «Familia, está hermosa», declaró Rosa, colocando un rebozo de fiesta sobre los hombros de Isabella. «Alejandro no va a poder respirar cuando la vea». Diego, ahora un niño robusto, que comenzaba a caminar, jugaba a sus pies con los zapatos de boda ocasionalmente, mirando hacia arriba y balbuceando «mamá», con una sonrisa que derretía corazones. Había crecido tanto en estos meses, no solo físicamente sino en su espíritu, floreciendo en el ambiente de amor y aceptación que San Miguel del Monte había proporcionado. «¿Está lista?», preguntó don Esteban desde la puerta. «Dressed in his finest clothes para oficiar la cena». El novio está comenzando a pasearse como un caballo nervioso. Isabela rió, una sound que ahora venía fácilmente, sin el peso de años de represión. Estoy lista». La pequeña iglesia estaba llena hasta desbordar, no solo con los residentes de San Miguel, sino con personas de pueblos vecinos que habían venido a witness what many calls un milagro, una mujer que había encontrado no solo amor, sino una new identity, a new purpose. Cuando Isabela caminó por el pasillo, Diego en sus brazos porque había insistido en que fuera parte de la ceremonia, vio a Alejandro waiting for her at the altar. Vestía su mejor traje de charro, pero era su sonrisa llena de amor, orgullo y promesas del futuro lo que casi la hizo llorar. «Hermanos y hermanas», comenzó don Esteban, «nos reunimos hoy para witness algo hermoso, a la unión de dos souls que han encontrado en each other no solo love, sino healing». Las palabras lavaron sobre Isabela like a benediction. Pensó en la mujer que había sido temerosa, dependiente, definida por la approval de others, y en la mujer que se había convertido strong, capable, beloved, no por lo que podía provide, but por quien había chosen to be. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, Alejandro tomó sus manos y habló not solo to her but to the entire gathered community. Isabela dijo: «Tú me enseñaste que el valor no viene de lo que tenemos, sino de lo que estamos dispuestos a give up por love. Te prometo una vida de partnership, de respect, de aventura». Juntos a Isabela sintió las tears coming, pero no las fau. «Alejandro, me salvaste en ese bosque, pero más que eso, me ayudaste a save myself. Prometo caminar beside you, crear una familia contigo y ayudar a build un mundo donde el love trascienda todas las boundaries». Cuando don Esteban los declaró marido y mujer, y Alejandro la besó mientras Diego aplaudía entre ellos, Isabela sintió que había completado un viaje que comenzó con abandono y terminó con pertenencia. Rodeada por personas que se habían convertido en familia, finalmente había encontrado su hogar.